Israel convoca a miles de reservistas para iniciar la ocupación de Gaza en medio de fuertes críticas locales e internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que tras el encuentro con Ucrania se iniciaron los preparativos para una reunión entre Putin y Zelensky. Masivo apoyo a Venezuela tras acciones injerencistas de los Estados Unidos que incluyen la presencia de navíos frente a sus costas. 2 sujetos fueron detenidos por su implicación en el atentado frustrado de Plaza Venezuela. Su captura permitió a las autoridades ubicar un arsenal de armas en el estado Miranda. El Brujo Martínez posible baja en las eliminatorias. Anuncian la Copa América de Béisbol 2025 y sensacional atrapada en la carpa de las Grandes Ligas. Y al cierre de esta edición les contaremos qué estado de México ha comenzado a usar drones para reforestar los bosques que quedaron arrasados por los incendios. En un mundo cada vez más convulsionado por las guerras y los enfrentamientos, Estados Unidos ubica buques frente a la costa venezolana. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Estas y otras informaciones serán ampliadas de inmediato. Comenzamos. Con la convocatoria de miles de reservistas, Israel inició lo que califica como el asalto masivo a la ciudad de Gaza. Según sus planes, se busca tomar el control territorial de la zona y eliminar la presencia del grupo Hamás. Estos planes han provocado una creciente condena a nivel nacional como internacional por el temor de que la creciente crisis humanitaria y de hambre en Gaza empeore y de que la vida de los rehenes restantes corra aún más peligro debido a una operación militar ampliada. Las fuerzas de Israel ya están en las afueras de Gaza, indicó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, general de brigada Efi Defrin, en lo que describió como el inicio de una operación mucho más amplia. Por su parte, el jefe de Estado Mayor, teniente general Eyal Shamir, declaró al Gabinete de Seguridad a principios de este mes que sus fuerzas se enfrentaban un fuerte desgaste y agotamiento. Sin embargo, sus preocupaciones fueron desestimadas por Netanyahu y sus socios de coalición que impulsan un recrudecimiento de la guerra. Luego de la reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos en Alaska para buscar salidas al conflicto en Ucrania, Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su par ucraniano Volodymyr Zelensky, quien llegó acompañado de varios líderes europeos. Tras ese encuentro, el líder republicano anunció que ya se está organizando una reunión bilateral entre Moscú y Kiev. El 18 de agosto fue un día movido en Washington. Trump primero se reunió con Zelensky y apenas terminó la reunión levantó el teléfono y llamó al presidente ruso Vladimir Putin para informar los resultados del encuentro. Luego se reunió con los líderes europeos a quienes les recordó que Rusia está dispuesta a aceptar garantías de seguridad para Ucrania. Según el mandatario estadounidense, ya comenzaron los preparativos para una reunión entre Putin y Zelensky. Aún no se ha definido el lugar, pero después vendría una cita trilateral en la que Trump estaría presente. El líder republicano manifestó que antes del 1 de septiembre se sabrá si el conflicto en Ucrania podrá resolverse mediante negociaciones, aunque ya dejó claro que son imposibles tanto la devolución de Crimea a Ucrania como la adhesión de Kiev a la OTAN, por lo que Zelensky debe mostrar flexibilidad en las negociaciones. Rusia rechaza por completo las garantías de seguridad para Ucrania si se basan en la lógica de aislar a su país y confrontarlo, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov. En sus palabras, Europa propone una intervención extranjera en parte del territorio ucraniano, lo cual dijo es absolutamente inaceptable para Moscú. Lavrov fue claro en que Rusia se enmarca en el principio de seguridad colectiva y en el principio de seguridad indivisible. Todo lo demás unilateral son ideas sin perspectiva ni futuro. Vaticinó el fracaso de Europa que busca, dijo, socavar los esfuerzos de Rusia y Estados Unidos en Alaska, que buscan eliminar las causas profundas de la crisis ucraniana, ignorando completamente los intereses de Moscú. En el norte de Irak comenzó la primera fase de exhumación de una fosa común que podría ser la más grande del país. Se estima que allí yacen los restos de más de 4.000 víctimas del grupo terrorista ISIS, aunque algunos creen que podrían ser miles más.
La fosa está en Nínive, cerca de la ciudad de Mosul. El objetivo de la exhumación es documentar los crímenes cometidos por el Estado Islámico durante su invasión al país hace 11 años. Según cálculos oficiales, desde 2014 hasta su derrota en 2017, el grupo extremista arrojó en ese lugar los cuerpos de miles de personas, ejecutadas de distintas formas. Los trabajos comenzaron el 9 de agosto y en esta primera etapa se enfocan en recuperar restos humanos visibles y recolectar evidencia superficial. La exhumación completa va a requerir apoyo internacional y será larga. Para las familias de las víctimas en Nínive y otras provincias, la apertura de la fosa representa el inicio del camino hacia la justicia y el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos. Y en un nuevo paso de la carrera armamentista mundial, la India probó con éxito un misil balístico de alcance intermedio capaz de llevar una ojiva nuclear a cualquier territorio de sus principales rivales geopolíticos como China y Pakistán. El Agni 5 fue lanzado en el estado de Odisha, en el este de la India, y validó todos los parámetros operativos y técnicos, indicó el Ministerio de Defensa. El misil tiene un alcance de más de 5.000 kilómetros según el proyecto de defensa de misiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. El lanzamiento se produce pocos días antes de la visita del primer ministro hindú Narendra Modi a China, cuando ambos países se encuentran enfrascados en una feroz batalla por la influencia política en la región Asia-Pacífico. Un informe publicado en junio por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo estima que China posee actualmente alrededor de 600 ojivas nucleares, mientras que India alcanza las 180. La división de la izquierda en Bolivia permitió que 2 candidatos de la derecha pasen a segunda vuelta. Luego de 20 años, el país gira hacia la derecha. El 17 de agosto se realizaron las elecciones generales para elegir al nuevo presidente, vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados. Más de 7.9 millones de electores estaban llamados a votar. Ahora todas las miradas están puestas en el 19 de octubre, cuando se definirá en segunda vuelta quién gobernará el país hasta 2030. Al balotaje irá Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, quien obtuvo el 32% de los votos. Él es senador, figura emergente e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Su rival será Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, quien alcanzó el 26% de los sufragios. Es conocido en la política boliviana, ya que gobernó el país de forma interina entre 2001 y 2002. Y pese a las amenazas norteamericanas, las refinerías chinas continúan realizando nuevos pedidos de crudo ruso que se embarcan desde puertos que normalmente abastecían a la India. Y es que la demanda hindú de petróleo ruso ha caído tras los aranceles del presidente Donald Trump. Las refinerías chinas, por su parte, han asegurado al menos otros 15 cargamentos para ser entregados en octubre y noviembre, dijeron los analistas. China e India surgieron como los principales compradores de petróleo ruso tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022, que llevó a los países occidentales a rechazar sus exportaciones. La compra china no solo refleja un apoyo político a Rusia, se trata además de una cuestión económica, ya que el precio del petróleo ruso sigue siendo al menos $3 por barril más barato que las alternativas del Medio Oriente. Un nuevo estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicado en la revista académica PLOS ONE, ha revelado que los precios de la energía solar se han desplomado tanto, develando la intrincada red de avances ocultos que han hecho que los sistemas fotovoltaicos, un motor global de cambio para los objetivos de energía neta cero. Los resultados muestran cómo décadas de innovación, en gran parte ajena al sector energético, han impulsado la energía solar hacia la corriente dominante. También ofrecen valiosas lecciones que podrían ayudar a reducir los costes de otras tecnologías renovables. En junio, la energía solar generó más electricidad que cualquier otra fuente en la Unión Europea por primera vez en la historia, un hito simbólico que se produce en un momento de auge de la inversión en energías limpias. A escala mundial, el año pasado se invirtieron cerca de 1.7 billones de euros en renovables, 685.000 millones más que en combustibles fósiles.
Los expertos afirman que el sector se acerca a un punto de inflexión positivo en el que pequeños cambios pueden catalizar un crecimiento rápido e irreversible. En medio de las tensiones con Pakistán, el primer ministro de India, Narendra Modi, anunció la creación de un sistema antimisiles de última generación parecido a la famosa cúpula de hierro de Israel. El objetivo es proteger los lugares estratégicos, civiles y religiosos del país ante posibles ataques. Los métodos de guerra están cambiando. La tecnología está tomando el control. En los próximos 10 años, es decir, para 2035, quiero ampliar, fortalecer y modernizar este escudo de seguridad nacional. Este potente sistema no solo neutralizará ataques terroristas, sino que también contraatacará a los terroristas. La investigación, el desarrollo y su fabricación será en nuestro país aprovechando el talento de nuestros jóvenes. Este anuncio llegó justo un día después de que Pakistán anunciara la creación de un nuevo comando de fuerzas de misiles que, según el gobierno pakistaní, es capaz de responder a amenazas desde todas las direcciones. Malas noticias para quienes consumen alimentos ultraprocesados. La Organización de Salud Cardíaca más grande de los Estados Unidos acaba de publicar sus últimas recomendaciones, en su mayoría totalmente negativas. Este primer informe describe cómo su consumo contribuye, entre otras patologías, a enfermedades crónicas, en especial de los niños. Caracterizados por un alto contenido de azúcares, grasas, sal y aditivos, se los vincula a diversos problemas de salud, incluyendo obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Además, se los asocia con la depresión, ansiedad y deterioro cognitivo. La recomendación del organismo a las autoridades, con especial mención a Robert Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud de los Estados Unidos, es que la industria deje de producirlos y que los organismos reguladores impidan su comercialización. La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que obligaría a las autoridades en ejercicio a someterse a pruebas toxicológicas al menos una vez al año, cuyos resultados serán públicos. La iniciativa fue enviada el 19 de agosto al Senado para su segundo trámite. Si se aprueba, ningún candidato a cargo público podrá postularse si tiene dependencia de drogas ilícitas, y si alguien en ejercicio da positivo, tendrá que dejar el cargo. Hemos propuesto un proyecto de ley por el cual todas las autoridades, partiendo por el presidente de la República, por supuesto que es la principal autoridad del país, deban someterse a narcotest periódico de pelo, por supuesto, porque los de orina son una tomadura de pelo, justamente no miden nada, de pelo que mide el consumo durante un periodo largo de más de un año, y que estos resultados tengan que ser públicos, evidentemente, y además estos narcotest se hagan de manera sorpresiva, sin aviso. Creemos que esa es la única manera de cautelar el que las autoridades públicas no sean prisioneros del narcotráfico. Nuevas reglas para el uso del Internet. YouTube comenzará a estimar la edad de los usuarios mediante inteligencia artificial como parte de una iniciativa que busca evitar que menores accedan a contenido inapropiado en línea. La medida forma parte de una iniciativa mucho más amplia para hacer que las redes sociales sean más seguras para los jóvenes y niños, pese a que algunos usuarios ya expresan preocupación por lo que esto significa para su privacidad y experiencia en la plataforma. La tecnología está diseñada para determinar si un espectador es adulto o menor de edad en función de su actividad en la plataforma, sin importar la fecha de nacimiento que haya proporcionado al registrarse. Por ahora, la herramienta se está probando con un número limitado de usuarios en Estados Unidos, pero se espera que se implemente de manera definitiva en los próximos meses. En una nueva arremetida contra la migración, el gobierno norteamericano amplió un requisito de buena conducta moral para obtener la ciudadanía. En un memorando, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración exige a sus funcionarios adoptar un enfoque más holístico al evaluar si un inmigrante es digno de asumir la ciudadanía estadounidense.
una medida que abogados de inmigración califican como preocupante porque añade incertidumbre al proceso de naturalización. En solo 48 horas, más de 350 personas murieron, cientos resultaron heridas y decenas están desaparecidas en el norte de Pakistán por las lluvias extremas del 14 y 15 de agosto que provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Cientos de casas, líneas eléctricas, carreteras, puentes y otras infraestructuras quedaron destruidas o dañadas. Entre junio y el 20 de agosto, más de 700 personas habían perdido la vida y 150 siguen desaparecidas como consecuencia de estos eventos climáticos extremos. Según los expertos, se espera que las precipitaciones se intensifiquen a mitad del mes de septiembre. La Cámara de Diputados argentina frenó por amplia mayoría el veto del mandatario a la declaración de la emergencia en el sector de la discapacidad, uno de los más afectados por el ajuste fiscal del gobierno. Con esto, el gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió una de las derrotas parlamentarias más significativas desde el inicio de su gestión y expuso lo frágil de su apoyo legislativo. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó el 19 de agosto suspender de inmediato las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el fin de su mandato en julio de 2026. La decisión responde a una demanda del Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público y busca proteger la institución presidencial de interferencias que afecten el ejercicio del cargo. Boluarte enfrenta múltiples investigaciones desde presunto enriquecimiento ilícito hasta las muertes ocurridas durante las protestas de 2022. La muerte en vivo del conocido streamer francés Raphael Gravin, cuyo nombre en redes era Jean Portmanov, sacó a luz nuevamente una faceta poco conocida de la cultura de Internet. Con casi 500.000 de seguidores, Portmanov era conocido por filmarse sufriendo humillaciones y torturas por parte de otros. La falta de regulación del contenido de este tipo de plataformas reabrió el debate. La policía inició una investigación contra las 3 personas que durante 12 días, en transmisión ininterrumpida, le proferían insultos degradantes y lo maltrataron físicamente antes de su muerte. Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió la isla de Celebes en Indonesia el 17 de agosto. Una persona perdió la vida y 40 resultaron heridas, 8 de ellas con lesiones de gravedad. El temblor se sintió con fuerza en varias zonas cercanas, provocando alarma entre la población. El sismo dejó numerosos daños materiales, reflejando la vulnerabilidad de esta región altamente expuesta a la actividad tectónica. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención de Carlos Treviño Medina, exdirector general de Pemex, acusado de recibir sobornos de Odebrecht por contratos, y solicitó su deportación de los Estados Unidos para que sea enjuiciado en México. Se lo acusa de recibir 4 millones de pesos por autorizar el contrato de una planta de etileno con una filial de Odebrecht. Treviño encontró asilo en Houston en 2021. México mantiene una compleja relación con el caso Odebrecht y aún no hay condenas pese a varias denuncias. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó el 19 de agosto la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de arresto domiciliario por soborno en actuación penal y fraude procesal. La Sala Penal argumentó que, mientras se resuelve la apelación interpuesta contra la sentencia, debe garantizarse su derecho a la libertad individual. Hungría celebró su fiesta nacional con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el río Danubio en Budapest, en un evento sin precedentes por su magnitud en Europa. Durante 30 minutos, drones, música y fuegos artificiales iluminaron durante 5 kilómetros la principal vía fluvial de la capital magiar, que recuerda los 1000 años de su fundación. 71 personas murieron en Afganistán tras el choque de un autobús con una motocicleta y un camión cisterna que transportaba combustible. El bus, que iba a gran velocidad, transportaba inmigrantes deportados de Irán a Kabul. Según testigos, la moto se le atravesó y luego fue impactado por el camión cisterna, provocando que el autobús se incendiara de inmediato. La tragedia ocurrió en la noche del 19 de agosto. Entre los fallecidos hay 17 niños.
El hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, Marius Borg, fue acusada de 32 cargos, entre ellos al menos 4 de violación, tras una larga investigación que podría llevarlo a la cárcel hasta por una década. El joven, conocido por su vida disipada, ha sido motivo de constantes problemas para la realeza noruega y su acusación conmocionó a sus pares europeos. En una declaración unánime de sus 11 países miembros, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, rechazó el despliegue militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Tras ratificar el apoyo al presidente Nicolás Maduro ante las recientes amenazas de la administración Trump, la declaración de la 13ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del organismo calificó la acción como una amenaza a la seguridad regional. Tras exigir el cese inmediato de cualquier acción injerencista, denunció el despliegue de fuerzas militares bajo falsos pretextos que solo buscan, dice, imponer políticas contrarias al orden constitucional de los países latinoamericanos y caribeños, violando todo principio internacional. 2 sujetos que estaban involucrados en el atentado frustrado que pretendía hacer estallar un espacio público en Plaza Venezuela fueron capturados en el estado Sucre. Tras los interrogatorios, las autoridades lograron ubicar una vivienda en El Hatillo, estado Miranda, donde se halló un arsenal de armas de alto poder destructivo que sería usado para acciones desestabilizadoras. Recuerdan, ¿verdad? Los explosivos en Plaza Venezuela, faltaban 2 personas, alias El Flaco y alias La Negra, Arianis Araujo Lozada, Carlos Luis Arrieta Márquez, alias El Flaco, fue la persona que construyó el explosivo. Y La Negra era la intermediaria, contactó las bandas en Colombia, las bandas utilizadas en Venezuela nuevamente desde Colombia, entrenadas en Colombia, fueron contactadas por esta persona. Ellos fueron capturados ya. Y gracias a los aportes que ambos han hecho, hemos llegado hasta aquí. Hay aquí, de manera general, una carabina, 23 rifles de francotirador, 2 escopetas, un arma automática tipo rifle, municiones de todos los calibres. ¿Cuáles eran los planes? Iban a repetir el escenario del 11 de abril. El 11 de abril ellos colocaron francotiradores y acusaron al gobierno nacional. Iban a llamar a una concentración, iban a liquidar a una cantidad de gente para echarle la culpa al gobierno nacional. Esto que está aquí tiene el sello y la responsabilidad de Iván Simonovic y de María Corina Machado. El gobierno venezolano denunció como una guerra cognitiva orquestada por las grandes corporaciones tecnológicas y los intereses del imperialismo el nuevo tipo de conflicto que vive el mundo y que se libra en la mente de las personas de forma asimétrica y silenciosa. Según sus autoridades, se está envenenando la mente de la humanidad con antivalores en una batalla global que busca imponer la soberanía en el pensamiento de las mayorías, en especial los jóvenes. Para María Alcira Matute, periodista y promotora de lectura con larga trayectoria en medios públicos, existe la evidencia de una estrategia deliberada en la promoción de contenidos que promueven la violencia y la desestabilización, principalmente en aquellos países que no comparten su sistema socioeconómico. Dejó en claro que la manipulación algorítmica está orientada a exacerbar conflictos, derrotar el patriotismo y la fuerza de lucha de quienes consideran como sus enemigos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la integración de la milicia bolivariana a los cuadrantes de paz para reforzar la seguridad ciudadana en el país. Hoy la Milicia Nacional Bolivariana tiene algo más de 4.500.000 ciudadanos y ciudadanas de a pie, alistados, inscritos y partícipes de sus distintos programas. Lo he convocado para el próximo sábado y el próximo domingo en las sedes de cuarteles militares, unidades militares, plazas públicas centrales, plazas Bolívar, y en las sedes de las bases populares de defensa integral, de las 15.000
751 bases populares de defensa integral a un proceso de alistamiento nacional de todas las fuerzas milicianas, de toda la milicia nacional bolivariana. Sábado y domingo, llamo a filas a todos los milicianos, milicianas, reservistas y a todo el pueblo que quiera alistarse y ponerse en filas. La orden de defender de la patria está dada. Máxima unión popular, militar policial y máxima movilización para garantizar la paz. Venezuela y Colombia revisaron la agenda de cooperación energética en gas, petróleo y energía eléctrica. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez junto al ministro de Minas y Energía del país vecino Edwin Palma analizaron la hoja de ruta de dicha cooperación. Durante el encuentro se analizó a profundidad el tema de la empresa Monómeros de origen nacional cuya venta a Colombia está siendo analizada. El gobierno colombiano hizo hincapié en lo fundamental de la empresa para su sector agrícola. En principio se conoció que se ha llegado a un preacuerdo para la venta de la empresa al Estado colombiano en el marco de una nueva etapa de cooperación bilateral. De manera complementaria se resaltó el impulso por parte de ambas naciones a la zona binacional de paz, un espacio de integración comercial, cultural, educativo y sanitario que busca generar alianzas de todo tipo en beneficio de los dos países. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseveró el pasado miércoles 20 de agosto que Venezuela lidera la lucha continental contra el narcotráfico, luego de que Estados Unidos anunciara el despliegue de aviones y barcos al sur del Mar Caribe para combatir el flagelo y elevara de 25 a 50 millones de dólares la recompensa contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, al que se indica sin pruebas de liderar una supuesta organización dedicada al tráfico de drogas. No existe, acotó, en este continente un país con mayores victorias contra el narcotráfico que Venezuela en el último tiempo. Ante reportes de un posible despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el presidente Nicolás Maduro reafirmó que Venezuela no permitirá injerencias en su territorio. Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica. Ya es bastante humillación que haya bases militares estadounidenses en tierra colombiana. La Asamblea Nacional aprobó el 20 de agosto el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado por el Estado Mérida, Julio César Torres Molina, bajo los cargos de posesión de droga en flagrancia. Se continúe el proceso legal, motivo del delito, flagrancia de posesión de droga. Es un hecho que atenta contra la moral revolucionaria y las buenas costumbres. Autoridades denuncian que al menos 66 niños venezolanos han sido separados de sus padres por el gobierno de Estados Unidos y advierten que esta cifra continúa en aumento. Cada vez que un vuelo llega hay mamás que denuncian esta separación forzosa y hoy llegamos a 66 niños. Yo me pregunto también que cómo es posible que separen un bebés de apenas de un mes de vida de los brazos de su mamá. En el marco de la segunda rueda de negocios internacional 2025 celebrada en el Poliedro de Caracas del 14 al 16 de agosto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó el papel estratégico del turismo como eje dinamizador de la economía nacional. A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que este evento permitió la firma de 557 acuerdos con más de 200 empresas extranjeras, fortaleciendo la economía del país. Todos los vuelos con drones en Venezuela quedarán prohibidos por 30 días. La medida fue anunciada por el ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, a través de su cuenta de Instagram y quedó formalmente establecida en la Gaceta Oficial del 18 de agosto.
En la misma, se suspende y prohíbe en todo el espacio geográfico nacional la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelo de aeronaves pilotadas a distancia por un lapso de 30 días prorrogables, contados a partir de la publicación de la medida, con excepción de los organismos de seguridad ciudadana y de defensa de la nación. La exposición Simón de Niño a Libertador ha alcanzado un hito histórico al superar las 400.000 visitas, consolidándose como uno de los eventos culturales más concurridos del año. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a través de su canal de Telegram. El evento, que permanecerá abierto hasta el 31 de agosto, ofrece un recorrido emotivo e instructivo por la vida del Libertador en realidad virtual, y se lo puede visitar en el Centro de Convenciones de La Carlota de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde de manera gratuita. El Brujo Martínez, posible baja en las eliminatorias, anuncian la Copa América de Béisbol 2025 y sensacional atrapada en la carpa de las Grandes Ligas. El futbolista venezolano José Brujo Martínez sufrió una fractura en su mano izquierda durante un entrenamiento de su club Corinthians, lo que ha hecho saltar las alarmas en la Vino Tinto, ya que el mediocampista es un pilar fundamental para el combinado patrio. Su equipo confirmó la lesión en una nota y asimismo explicó que el Brujo Martínez se tendrá que practicar una cirugía para corregir la lesión. La Copa América de Béisbol 2025, que otorgará cupos para los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 y los Panamericanos de Lima 2027, se disputará por primera vez en la historia del deporte continental y tendrá a Venezuela como sede principal. El torneo se jugará del 13 al 22 de noviembre en el Estadio Monumental, Casa de los Leones del Caracas, y en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, informó la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. El jardinero central de los Gigantes de San Francisco, Jung-Hoo Lee, realizó una atrapada increíble durante la victoria sobre los Rayos de Tampa Bay. En la jugada, Lee corrió por un batazo de Yandy Díaz y al agarrar la pelota, esta se le escapó y rodó por la parte interna del muslo y la pantorrilla, antes de que Lee lograra agarrarla justo debajo de las rodillas de manera increíble. Por primera vez en Michoacán, México, se están reforestando los bosques afectados por los incendios con la ayuda de la tecnología a través de drones. Se trata de un plan piloto para sembrar miles de semillas en poco tiempo en zonas de difícil acceso. Entre julio y agosto se programó el lanzamiento de 200.000 semillas pregerminadas de 10 especies nativas. El año pasado tuvimos 97.000 hectáreas quemadas, este año fueron 36. Utilizamos un dron que tiene la capacidad de levantar 20 kilogramos de peso, aparte del peso que ya tiene el dispositivo. La primera jornada de reforestación con drones se hizo en julio en Ciudad Hidalgo, donde se dispersaron desde el aire 24.000 semillas en 6 hectáreas. Sabemos que en otras partes del mundo se aplica este tipo de estrategias. Es una estrategia que todavía tiene que probar su efectividad en cuanto a al éxito de germinación de las especies, pero sabemos que se utiliza en Australia, en Brasil, en otros lados, y repito, creo que cualquier tipo de innovación en pro de traer la naturaleza de vuelta para nosotros es importante. Ellos esperan lograr una germinación del 30% y recuperar al menos 50 hectáreas arrasadas por el fuego. Y cada 22 de agosto se recuerda el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Acto de Violencia motivada por la religión o sus creencias. El objetivo, condenar la violencia o el terrorismo en contra de las personas por su postura religiosa. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona goza del privilegio de expresar de manera abierta su postura religiosa, sin que por ello deba ser víctima de algún atropello o vulneración de sus derechos. Es un derecho inalienable, Melanie y amigos, poder tener la libertad de creer, pensar u opinar sobre una determinada creencia o religión. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.